Yalta, Crimea, febrero de 1945. Joseph Stalin domina totalmente el juego frente a Roosevelt y Churchill. Está en cuestión el futuro de Polonia. Está en juego el equilibrio de poder entre las grandes potencias en los próximos 40 años. Habíamos acabado el vídeo anterior hablando de espionaje. La vigilancia sobre las delegaciones británica y estadounidense era total, gracias a una masiva cobertura de micrófonos en los palacios y en los jardines. Pero eso no era todo. Desde hacía años, la inteligencia soviética había infiltrado agentes al más alto nivel, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, como por ejemplo los famosos 5 de Cambridge, infiltrados en el MI6 y en otras instancias importantes del gobierno de Su Majestad. Stalin conocía perfectamente las intenciones de Churchill y Roosevelt. Sabía muy bien lo que cabía esperar y lo que no. Así que sabía que la cuestión polaca la tenía ganada de antemano. Churchill temía que Stalin quisiera convertir Polonia en un estado títere de la Unión Soviética, con un gobierno comunista. Esto le preocupaba muchísimo. Primero porque tenía en Londres a los miembros del gobierno polaco en el exilio, presididos por Władysław Rakiewicz, huidos tras la invasión alemana y soviética de Polonia en 1939. También tenía a unos 150.000 polacos combatiendo junto con sus fuerzas, y todos estos polacos eran fieles al gobierno en el exilio. Todos estos polacos no perdonaban que la Unión Soviética hubiese invadido el este de Polonia, y estaban convencidos de la culpabilidad de los soviéticos en hechos lamentables como la masacre de Katyn. Y todos estos polacos estaban convencidos de que una vez Alemania fuese derrotada, se restauraría al gobierno en el exilio. Entre agosto y octubre de 1944 había tenido lugar un hecho espantoso en Varsovia. El llamado Ejército Polaco Nacional, fiel al gobierno en el exilio, se había alzado en armas contra los invasores alemanes, animados por emisiones de radio desde Moscú, ante la cercanía de las tropas soviéticas. Sin embargo, mientras los polacos combatían a los alemanes en inferioridad de hombres y equipo, las fuerzas soviéticas se detuvieron justo a la otra orilla del río Vístula y no hicieron nada mientras los alemanes masacraban a los polacos. 250.000 polacos, entre soldados y civiles, murieron en el alzamiento de Varsovia, y el 90% de la ciudad fue destruida. Stalin explicó la inacción de las tropas soviéticas arguyendo razones tácticas y logísticas. Pero Churchill, ni nadie, se lo creía. Evidentemente, eliminando aquella fuerza militar fiel al gobierno en el exilio, quedaba vía libre para la implantación de un gobierno afín a la URSS en Polonia. De hecho, el germen de ese gobierno ya existía desde julio de ese mismo año. Era el llamado Comité de Lublin, presidido por Bolesław Bierut, líder comunista polaco que contaba con el apoyo de la URSS. Esa era la gran baza de Stalin en toda Europa Oriental. Allí donde hubiese un partido comunista y la URSS tuviese tropas, era posible, a la larga, instaurar un gobierno comunista. Churchill lo sabía y con razón temía no poder evitarlo. Para Roosevelt, la cuestión polaca era distinta. Él tenía en su país a 6 millones de ciudadanos de ascendencia polaca, la mayor parte de los cuales votaban al Partido Demócrata, o sea, a él. Estos votantes estadounidenses de origen polaco apoyaban, ya fuese de palabra o de facto, al gobierno polaco en el exilio. La cuestión polaca, entonces, tenía cierta importancia para Roosevelt y para Churchill, pero ambos tenían intereses mucho más acuciantes. En las sesiones plenarias se argumentaba que Polonia debía ser libre e independiente, con las fronteras que tenía en 1939, en vísperas de la invasión. Stalin, en cambio, objetaba
que el gobierno polaco en el exilio había perdido legitimidad al escapar del país y que el gobierno legítimo era el que él apoyaba. Estaban en otro punto muerto, y ello quedó claro cuando el tío Joe tuvo otro de sus arranques de ira. Estos arranques de ira turbaban a todo el mundo, incluso a su propio asesor, Iván Mansky, un diplomático de carrera que estaba habituado a hacer las cosas de otro modo. En cambio, Molotov estaba acostumbrado. Así que lo que no se arregló en las sesiones se arregló bajo cuerda. La cuestión que más preocupaba a Churchill en aquel momento no estaba en el programa oficial de Yalta, era la cuestión del dominio sobre Grecia. Gran Bretaña tenía un protectorado sobre Grecia que en aquel momento peligraba, puesto que se gestaba una guerra civil entre los comunistas y las fuerzas del rey Jorge II. El protectorado británico sobre Grecia era importante para la seguridad de los barcos que se dirigían al canal de Suez, vía obligada para el tráfico entre Gran Bretaña y sus colonias. Churchill y Stalin se habían reunido en 1944 en Moscú, mientras Roosevelt trabajaba en su reelección, para debatir esta cuestión. En una hoja de papel, ambos mandatarios se habían repartido Grecia y los Balcanes. Churchill se lo dejaba todo a Stalin, a fin de asegurar su control sobre Grecia. En Yalta, con tal de que Stalin mantuviese ese acuerdo, Churchill iba a reconocer el gobierno comunista de Lublin. Por su parte, Roosevelt necesitaba a la Unión Soviética para que declarase la guerra a Japón, a fin de poder acabar cuanto antes la guerra del Pacífico. No quiso fiar algo tan importante a las sesiones plenarias y concertó un encuentro secreto a espaldas de Churchill con Stalin. El muy ingenuo de Roosevelt pensaba estar creando una relación personal con Stalin. Creía estar empezando a conocerle y no tenía ni idea de con qué sujeto se las veía. Es chocante ver cómo un político tan competente en tantos aspectos como Roosevelt cae en las redes del tío Joe. Ofrece apoyar las pretensiones de Stalin en Polonia a cambio de la entrada de la URSS en la guerra contra Japón. Pero Stalin le dice que le hará falta algo más que eso para justificar ante el pueblo soviético la entrada en la guerra contra Japón. Entonces, Stalin pide. Stalin pide la gran isla de Sajalín. Stalin pide las Islas Kuriles. Pide Port Arthur y pide el dominio de los ferrocarriles de Manchuria. Sajalín y las Kuriles no son problema, son de Japón, así que Roosevelt se las concede sin problema. Pero la cuestión de Port Arthur y de Manchuria es más compleja, porque son de China. Y eso va a obligar a que Roosevelt se trague algún que otro sapo con el dirigente chino Chiang Kai-shek, que es aliado. Pero da igual, al tío Joe lo que pida. En las sesiones se dice que Estados Unidos y Gran Bretaña apoyarán al gobierno de Lublin siempre que puedan introducir en este algunos miembros de su elección y siempre que en Polonia y en los otros países liberados por el Ejército Rojo se celebren elecciones libres en cuanto acabe la guerra. Elecciones libres. La mera idea hace que Stalin se parta de risa. Yo personalmente dudo que ninguno de los presentes en aquella sala pensara en algún momento que Stalin iba a cumplir su palabra, salvo quizá Roosevelt, que como ya hemos dicho, pretendía haber empezado a conocer y a trabar amistad con Stalin. El tío Joe también aceptó participar en el proyecto estrella de Roosevelt, las Naciones Unidas, pero este gesto tampoco le cuesta nada. En las fotos oficiales tomadas en el patio del Palacio de Livadia, vemos a los tres líderes muy serios. De hecho, Stalin, que es el que se ha llevado la parte del león, es el que parece más taciturno
el que menos trasluce sus emociones. ¿Acaso Roosevelt y Churchill se sentían culpables por haber traicionado a Polonia? ¿Qué piensas tú? Y Stalin volvió a enfrentarse meses después en Potsdam con otro presidente británico y con otro presidente estadounidense. Y siguió controlando el juego. Y ni siquiera se achantó cuando Truman le dejó caer que Estados Unidos tenía la bomba atómica. La Segunda Guerra Mundial fue una lucha por el poder entre diferentes potencias. Al final, siempre es lo mismo. Unos estados surgen, otros caen y al final pagan los de siempre. Te animo otra vez a dejar comentarios, a discutir conmigo, a hablar sobre historia. También te animo a que si te gustó este vídeo, te suscribas a mi canal. Y nos veremos dentro de unos días. Cuídate.